Bueno, el primer tema del teórico de hoy es campylobacteriosis. Campylobacteriosis es una enfermedad de curso agudo a inaparente, cuya vía principal de transmisión es la vía venérea, que afecta particularmente al ganado bovino, caracterizada por producir trastornos reproductivos, y es producida por Campylobacter especie, actuando el macho, en este caso el toro, como portador asintomático. El género Campylobacter, como es el caso de Campylobacter fetus, tiene subespecie fetus, o sea, Campylobacter fetus, subespecie fetus, denominado antiguamente intestinalis, porque se encuentra también en materia fecal. Otro es el Campylobacter fetus subespecie venerealis, con una variable antigénica, el Campylobacter fetus subespecie intermedius. También se encuentra el lío intestinali y el Campylobacter spotorum subespecie bubulus, que se caracteriza por ser apatógeno. Son bacilos curvos, espiralados, microaerófilos, son gran negativo. Son móviles, tienen un flagelo polar en una o en ambas extremidades. Este es un detalle importante porque cuando hablemos de campylobacteriosis en moco cérvico vaginal en hembras, precisamente quedan retenidos en el cérvix, en el moco cérvico vaginal, porque pierden este flagelo. Son exigentes, se desenvuelven en medios con un 15% de dióxido de carbono, un 80% de nitrógeno y un 5% de oxígeno. En cuanto a la cadena epidemiológica, la fuente de infección son machos y hembras infectadas. Un 20% de las hembras mantiene la infección o puede mantener la infección por 6 a 8 meses, pero más o menos un 5% de estas pueden mantener Campylobacter mucus cérvico vaginal hasta el próximo servicio. La puerta de entrada son los genitales y la boca en el caso de Campylobacter fetus subespecie fetus. El vehículo de eliminación es la secreción prepucial y vaginal, el semen y la materia fecal. La vía de transmisión directa es por cubrición o por retajos, en el caso de retajos que no hayan sido controlados y estén enfermos. Inclusive la inseminación artificial con semen de animales infectados. La puerta de salida son los genitales. La mayor concentración del germen está cerca de la S. peniana y del glande. También hay que contemplar la posibilidad del ano en el caso de encontrarse fetus en materia fecal. Y huéspedes susceptibles son machos, jóvenes y adultos, y las hembras a partir del primer servicio. Con respecto a la patogenia, una vez producida la infección vaginal por frotamiento de la mucosa prepucial, particular y especialmente Campylobacter subespecie venerealis, que también, o sea, la vía de transmisión venérea también es válida para Campylobacter fetus fetus, pero puede ingresar también por vía oral. En el caso de ingresar por vía oral, que es el caso exclusivo de fetus fetus, realiza una bacteremia y después de realizada esa bacteremia se localiza en genitales. Pasado de 4 a 6 días, Campylobacter pasa al útero provocando una disminución de la tensión de oxígeno, una metritis, una endometritis, lo suficientemente importante como para interrumpir la gestación. Ahora, luego de la fecundación, si la muerte embrionaria es antes de los días 14 de la anidación, hay una repetición de celo entre 21 o 23 días, que es lo que en el campo se visualiza a nivel de diagnóstico poblacional como vaca repetidora, o sea, la evidencia de mucho celo dentro del rodeo.
Si se da entre los días 14 a 23, o sea, de la placentación, el próximo celo se va a presentar entre 27 a 52 días, o sea que en este caso visualizaremos repetición de celos, pero como que los van salteando, es lo que se denomina vaca salteadora. Ahora, en 2 a 3 servicios, o 2 a 4 meses, el germen es eliminado del útero hacia el cérvix y se acantona en el muco cérvico vaginal. Del 10 al 20% de las hembras que acantonan ese Campylobacter en el muco cérvico vaginal quedan como portadoras hasta 6 a 8 meses, y esas son las hembras precisamente que nos pasan la infección de un año para otro dentro del rodeo. En el caso de la patogenia y patología en toros, debemos tener en cuenta la colonización prepucial de Campylobacter. Esto se produce a través de una infección que es absolutamente inaparente, no produce ningún tipo de lesiones, ningún tipo de sintomatología clínica, o sea que el toro positivo es un portador asintomático, e inclusive llevando una relación directa con la edad, o sea, es una enfermedad, si bien común en toros jóvenes y viejos, es mucho más relevante en toros viejos, debido a que las criptas prepuciales son mucho más profundas, existiendo la posibilidad de mayor retención de Campylobacter, o una población más grande de Campylobacter a nivel de las criptas prepuciales. La patogenia y patología en vacas: puede Campylobacter producir un aborto entre 2 a 5 meses, aparte de producir muerte embrionaria. Raramente produce piómetras, esa endometritis o metritis que produce es muy leve, sí producen una infertilidad importante. Y a nivel de inmunidad, durante la convalecencia, era precisamente aquella vaca que guardaba Campylobacter en el mucus cérvico vaginal y podía transmitirlo de un año para otro. Eso significa que a pesar de tener Campylobacter en el muco cérvico vaginal, la vaca puede quedar preñada y puede llegar a tener un ternero perfectamente, pero ya existió la posibilidad, si estaba Campylobacter en el muco cérvico vaginal, de haber podido contagiar al toro que la montó. O sea, ese es un dato importante a tenerlo en cuenta en referencia a que debemos considerar que este porcentaje de vacas portadoras pueden estar dentro de un rodeo hasta 2 años, y precisamente esto ocurre debido a que una vez que el Campylobacter se traslada desde el útero al moco cérvico vaginal, queda retenido en ese moco por acción de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G, que es opsonofagocítica, lo que hace es quitarle esos flagelos que tiene el Campylobacter y quedan retenidos en el muco cérvico vaginal. En referencia a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, los indicadores de la enfermedad son la repetición o salteo de celos. Es una enfermedad que debemos interpretarla desde el punto de vista poblacional, como lo decíamos anteriormente. Por ahí prestar la atención al desgaste de los toros, o sea, son toros que están trabajando más, al haber mayor cantidad de celos, están trabajando más, haciendo un gran esfuerzo para poder preñar las hembras. Las secreciones vaginales seromucosas, que no son importantes, o sea, por eso es tan difícil desde el punto de vista clínico, individual, poder diagnosticar por las secreciones seromucosas una campylobacteriosis en hembras, por ahí haciendo un diagnóstico diferencial en este momento, como es el caso de la tricomoniasis. Esas secreciones vaginales son mucho más preponderantes, inclusive las biómetras son mucho más representativas. No ocurre esto en campylobacteriosis. Otro parámetro a tener en cuenta son las preñeces chicas al tacto, o sea, basados en el hecho de que las hembras repiten el celo y se están preñando allá en el último
periodo de servicio, por lo tanto al ir a palparnos vamos a dar cuenta que encontramos un gran número de preñeces chicas, por lo tanto la cola de parición va a ser larga, y ocasionalmente, aparte de la muerte embrionaria, se producen abortos entre los 2 y 5 meses de preñez. En cuanto a diagnóstico de esta enfermedad, tenemos el diagnóstico clínico a través de las manifestaciones clínicas que ya la habíamos citado anteriormente, o sea, la repetición de celo en hembras, el desgaste de los toros, el aumento del número de vacas vacías al realizar la palpación, el aumento de preñeces chicas, el aumento de la cola de parición, y tener en cuenta siempre la anamnesis. O sea, es muy importante, si está al alcance de la mano del veterinario actuante, realizar una buena anamnesis, tratar de averiguar si esta enfermedad estuvo presente anteriormente en el rodeo. En referencia al diagnóstico de laboratorio de rutina, tenemos la inmunofluorescencia directa, que ya lo vamos a ver. Hay otro tipo de diagnóstico, como es el diagnóstico de campylobacteriosis a través de la prueba de PCR convencional y PCR real time. Y otro es el diagnóstico diferencial, que para esto tomamos en cuenta 2 enfermedades parasitarias, como son la trichomonosis bovina y la neosporosis bovina. También la brucelosis, la leptospirosis, la rinotraqueitis infecciosa bovina y la diarrea viral bovina son enfermedades que producen mermas dentro del rodeo, interrupción de la gestación en los diferentes estadios en la hembra bovina, y que hacen que deban tenerse en cuenta en el momento de tratar de visualizar si campylobacteriosis o cualquiera de estas otras enfermedades está presente en el rodeo. Para el diagnóstico de laboratorio, y yendo precisamente a la toma de muestras, en el caso de las hembras, y para poder utilizar el moco cérvico vaginal como diagnóstico, debemos utilizar la pipeta de inseminación. Ya vamos a ver cómo la utilizamos y cómo obtenemos ese moco cérvico vaginal. Si estamos en presencia de un feto, lo de elección para el diagnóstico de campylobacteriosis es el cuajar o líquido de cuajar para enviar al laboratorio. Cualquiera de las 2 muestras deben ser enviadas y llegar al laboratorio refrigeradas. Y en el caso del macho, para la obtención del esmegma prepucial, la metodología a utilizar es el método del raspador. En el caso de la obtención de moco cérvico vaginal en hembras, sencillamente utilizando una pipeta de inseminación artificial, hay que enhebrar el cuello del útero como hacemos, como cuando vamos a inseminar, tratar de sacar una cantidad de moco y ser colocado en un medio de transporte para posterior diagnóstico de inmunofluorescencia directa. Una vez obtenido el moco, es colocado de todos esos tubitos que ustedes están viendo, el que tiene un color celeste, que es precisamente el que tiene un medio de transporte, que es el medio Stuart, y una vez refrigerado es enviado al laboratorio para su posterior centrifugado y procesamiento para el diagnóstico a través de la inmunofluorescencia de Campylobacter. Para el diagnóstico en machos, utilizando el método de raspador, obviamente necesitamos un raspador, que ya lo vamos a ver más adelante, un esterilizador, y en el caso que esos raspadores sean de metal, poder esterilizarlos al lado de la manga a través de un tacho con agua y un fuego donde una vez que el agua calienta, y estando esos raspadores de 1 o 2 minutos en el agua caliente, después son dejados de enfriar y se utilizan.
para poder raspar el prepucio del toro. Los medios de transporte, que básicamente el que se utiliza en toros para el diagnóstico de Campylobacter, es una solución fisiológica fenolada. Las técnicas, o la técnica, que vamos a describirla en breve, y particularmente prestarle atención a la época del muestreo, donde necesariamente es aconsejable realizarlo pre-servicio. Para poder realizar el raspado del prepucio del toro, es obvio que lo primario es contar con buenas instalaciones, una buena manga, para que el animal quede contenido. Es un trabajo que significa riesgo para el veterinario actuante, para el profesional actuante, con una muy buena puerta lateral, donde tenga el acceso el veterinario al prepucio del toro para poder trabajar. Una vez introducido el toro en la manga y teniendo al alcance de la mano el prepucio, introduciremos el raspador en el prepucio, pero antes es importante tener en cuenta un detalle. Podrán ustedes ver los pelos alrededor del orificio prepucial externo. Es muy importante poder cortarlo, poder realizar la toilette del toro, tratar de cortar esos pelos, de disminuir esa cantidad de pelos que pueden estar sucios, y particularmente con materia fecal. Y acuérdense ustedes lo que ya dijimos que podía ocurrir con Campylobacter relacionándolo con materia fecal, especialmente la subespecie Fetus fetus. Entonces es aconsejable realizar la toilette del toro antes de comenzar con la cantidad de raspados necesarios para obtener el esmegma prepucial. Bueno, y tienen los raspadores para la obtención de muestras. Tienen un largo aproximado de 60 a 70 centímetros. Cuanto más largo, mejor, para poder llegar más al fondo del prepucio. Tienen un resorte en el extremo. El que está a la izquierda es uno de bronce, a los cuales me refería que hay que esterilizarlos entre raspado y raspado, dejarlos enfriar y volverlos a utilizar. Y el que está a la derecha son descartables. Normalmente el veterinario en el campo introduce 2 raspadores juntos dentro del prepucio, realiza esos 25 a 30 movimientos, juntan el esmegma, uno va al tubo de transporte y cultivo, que es el de color ámbar para tricomoniasis, y el otro va al tubo de transporte para el diagnóstico de campylobacteriosis. Con respecto a la toma de muestras a campo, debemos tener en cuenta en lo posible cantidad y calidad del raspaje. Alguien está sosteniendo ahí 2 tubos de transporte para raspaje de campylobacteriosis, uno es sin usar y el otro usado, donde ya se nota el más opaco, digamos, se nota cierta cantidad de esmegma prepucial recolectado, pero así todo se nota el tubo limpio. Las instalaciones es otro detalle a tener en cuenta. El toro bien contenido, en lo posible, como lo explicábamos anteriormente, con buena puerta lateral. Tener en cuenta el carácter del toro, porque tiene que soportar estos 25 a 30 movimientos bien profundos de los raspadores. O sea, por lo tanto, mañar una pata del toro o tener una buena tranca garronera. Si en el momento el reflejo de la orina se desencadena, en el momento que estamos raspando el toro, debemos esperar que termine de orinar y luego seguir raspando. Tratar de evitar que vaya tierra al tubo con el medio de transporte para Campylobacter, barro, pelos y con más razón materia fecal, como ya lo explicamos anteriormente. En referencia a los días de calor y frío, hay que tener en cuenta un detalle. Una vez obtenida esta muestra, para el envío al laboratorio, puede ir al laboratorio o debe ir al laboratorio a temperatura ambiente. Fíjense ustedes, izquierda a derecha, un tubo con tierra
un tubo con tierra y pelos y un tubo con sangre. O sea, se entusiasmaron mucho con el raspado ahí. De alguna manera, esos tubos que llegan con algo de sangre al laboratorio no interfieren en el diagnóstico de la inmunofluorescencia. Lo que habría que tener en cuenta que al lastimar el prepucio de ese toro, de alguna manera se desencadena un mecanismo de defensa, lo cual se denomina efecto raspador, y lo que hace que ese mecanismo de defensa a nivel de prepucio, a nivel de epitelio prepucial, pueda bajar la población de Campylobacter. Y si tenemos que volver a raspar ese toro como mínimo entre 7 a 10 días posteriores, se nos puede llegar a ser difícil encontrar el Campylobacter. Una vez llegadas las muestras al laboratorio, esos tubos que vienen con el raspado prepucial sufren dos tipos de centrifugaciones, una a 500 vueltas y otras a 5000 vueltas, y solamente de esos tubos se tomó una alícuota de esmegma prepucial muy chiquita que se coloca en cada uno de estos pocillos que ustedes pueden ver en estos portaobjetos y que son posteriormente teñidos con el conjugado anti-Campylobacter que tiene isocianato de fluoresceína. Yo les decía que cuanto más limpia las muestras, mejor. O sea, si tienen tierra, por ahí hay partículas que también toman el color de la fluoresceína, o en el caso de la materia fecal, entonces complican la lectura al microscopio de inmunofluorescencia. Así se ve Campylobacter en el microscopio de inmunofluorescencia, esa forma que tiene particularmente de gaviota, digamos. Y un detalle más a tener en cuenta, que el conjugado anti-Campylobacter tiene la particularidad de teñir solamente los Campylobacter patógenos. O sea, si encontramos un toro positivo, indudablemente es positivo a la subespecie Fetus fetus o a la subespecie Venerialis. O sea, es una buena posibilidad el hecho de que este conjugado tiña únicamente los Campylobacter patógenos. Lo otro que queda para hacer un breve comentario es la posibilidad de utilizar la técnica de el PCR convencional y o el PCR real time, que sencillamente es una técnica que se va a ir imponiendo con el tiempo. Lo que tiene hoy un poco a diferencia de la inmunofluorescencia directa es el costo. Bueno, afortunadamente, y refiriéndonos ya al tratamiento de esta enfermedad y particularmente en toros, el tratamiento existe, puede llevarse a cabo. Es un dato muy importante porque por ahí, comparándolo con un toro positivo a la otra enfermedad que es la tricomoniasis, hoy por hoy el criterio es descartarlo. No así para Campylobacter, donde se puede usar clorhidrato de dimetriazole, fluorquinolona u oxitetraciclina. Fíjense ustedes que la oxitetraciclina, curiosamente, es la que ha dado mayor resultado. Lo que hay que tener en cuenta en casos como este es tratar de colocar dosis importantes o dosis bastante grandes de oxitetraciclina, tratar de repartirla en distintas masas musculares del toro, porque es de alguna manera, de ser colocada semejante dosis en una sola masa muscular, trae inconvenientes. Otro tratamiento dice que se puede usar oxitetraciclina también, y poder realizar junto con este tratamiento por vía parenteral, uno por vía local.
tratar de colocar unos 10 centímetros de esta oxitetraciclina en vaselina líquida, ser colocada por el orificio prepucial externo dentro del prepucio, malaxar bien el prepucio para que esa oxitetraciclina pueda llegar inclusive a lo más profundo de las criptas prepuciales. Y el detalle a tener en cuenta en posteriori es que 20 días post tratamiento habría que raspar nuevamente el toro para ver si llegó a negativizarse, o sea, si se lo puede considerar negativo a la enfermedad. Hay que realizarle por lo menos de 3 a 4 raspados post tratamiento, y si realmente llegó a curarse, tener en cuenta que sencillamente al otro día de estar curado puede volver a infectarse otra vez. Existen vacunas para esta enfermedad, si bien son aconsejadas y más aún en campos problemas, las vacunas específicas y que contengan 40 miligramos de peso seco bacteriano, vacunas heterólogas que contienen la subespecie fetus fetus y la subespecie fetus venerialis. También podemos encontrar la vacuna contra campilobacteriosis compartiendo vacunas polivalentes, como son las que nosotros denominamos vulgarmente reproductivas. Hay que tener en cuenta que las categorías a vacunar son los toros, con una revacunación doble anual preservicio, las hembras, 2 dosis preservicio particularmente a vaquillas, que son las que van a inaugurar su vida reproductiva, y una revacunación anual a las vacas que ya van jugando de alguna manera con una inmunidad natural adquirida en relación a esta enfermedad. Un esquema de vacunación frecuente sería colocar la primera dosis alrededor de los 60 días preservicio, o sea, primer dosis para los toros y primera dosis para las vaquillas, y 45 días después, o sea, 15 días antes del servicio, colocar la segunda dosis a los toros, la segunda dosis a las vaquillonas y la primera y única anual a las vacas. En referencia al control de enfermedades venéreas, la inseminación artificial en rodeos problemas es una herramienta para poder utilizar, por lo menos en vaquillonas, y tener en cuenta que si hacemos repaso con toros, los toros que utilicemos para el repaso deben estar sanos. Limitar el periodo de servicio a 90 días, o sea, es muy importante tener el servicio estacionado, y si el servicio es corto, mejor, para concentrar pariciones. Estas enfermedades en servicios continuos se solapan, se esconden y son difíciles de poder encontrar. Muestrear los toros antes del servicio 2 o 3 veces. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante tomar este trabajo con tiempo, siempre preservicio, con todo el tiempo necesario para poder diagnosticar los positivos, para poder tratarlos y asegurarse que se curaron, o de lo contrario, si van a eliminarlos, para tener la oportunidad de comprar toros nuevos. Entonces es un trabajo que hay que hacerlo con tiempo. Reponer los toros normales después de 4 o 5 servicios, o sea, si el toro ya llega a los 4 o 5 años, que las criptas prepuciales son profundas, comienzan a aparecer lotes de positivos, es un criterio del veterinario ver qué determinación tomar con ese tipo de toros que a veces son rebeldes al tratamiento. Mantener adecuado los alambrados, especialmente los linderos. Esta es una enfermedad que siempre aparece o porque el toro saltó para lo del vecino, o un toro del vecino nos saltó las vacas de nuestro campo, y ahí aparecen los problemas. Mantener toros en potreros con excelente alambrado, inclusive adicional eléctrico para que estén contenidos. Vacunar los toros preservicio con 2 dosis anuales, igual que a las vaquillonas, y una sola dosis a las vacas. Vigilar la hacienda ingresada es un dato importante, o sea, de adquirir toros es absolutamente conveniente de que esos toros sean negativos a las enfermedades venéreas.
Otro ítem, no mezclar vacas preñadas nuevas con el resto del rodeo, no rotar los toros durante el servicio. Si hay toros asignados a ciertos postreros, tratar de respetarlo. En la manera que lo vamos rotando, un toro enfermo puede llegar a enfermar varias vacas y de distintos lotes. Contemplar la posibilidad del sistema de doble identificación en toros. Por ahí una sola caravana, el toro la pierde, o más de un toro la pierde y no podemos identificarlos. Eliminar los vientres vacíos al tacto, este es un dato muy importante, pero lo mucho más interesante aún es el hecho de que antes de eliminarlos nos aseguremos el motivo por el cual quedó vacío o quedó vacía esa vaca o vaquilla. Puede haber sido por Campylobacter o por otra de las enfermedades que afectan el ciclo reproductivo de la vaca. Eliminar las vacas preñadas al tacto y no paridas, y debido a los altos costos de reposición de los toros, que indudablemente son evidentes, hay que evaluar la posibilidad de producir toros marca líquida, en la medida que se vaya teniendo un estricto control, ¿no es cierto?, de los mismos. Esta recomendación es dada por la Asociación de Laboratorios Diagnósticos Veterinarios desde hace mucho tiempo. Recomienda realizar un mínimo de 2 o preferentemente 3 muestreos en los establecimientos sin antecedentes de enfermedades venéreas. Y si aparecieran animales positivos, deberán realizarse tantos muestreos como sea necesario hasta obtener en toda la torada 2 muestreos negativos sucesivos después del último positivo eliminado. Por eso le decía anteriormente que es un trabajo que hay que tomarlo con tiempo, preferentemente para ir eliminando y o tratando a los toros positivos o tomándose el tiempo para poder reponerlos. Siempre es un trabajo que se realiza pre-servicio y con tiempo. Este gráfico está referido a la frecuencia de hallazgo de toros positivos en rodeos con doble negativo. Sencillamente tratar de demostrarle que, primero aclararle que está diferenciado el diagnóstico de 2 enfermedades. Tricomoniasis, causada por Trichomonas fetus, y campylobacteriosis. Nos interesa a nosotros que van de la mano, ¿no? Porque la toma de muestra que realiza el veterinario en el campo la realiza para el diagnóstico de ambas enfermedades. O sea, obtiene esmema prepucial y deposita en el tubo de cultivo y de transporte para tricomonas y en el tubo de transporte para Campylobacter. Pero refiriéndonos exclusivamente al diagnóstico y a la toma de muestra de campylobacteriosis, que es lo que a nosotros nos atañe en este momento, fíjense ustedes que con un primer diagnóstico nosotros estaríamos más o menos evacuando el diagnóstico certero en el 71, en el 73% de los toros, en un segundo raspado a un 21 o 22% de los toros restantes y en un tercer raspado al 4%, o sea que un solo raspado es incierto para el diagnóstico de esta enfermedad. Es muy importante poder realizar más de uno, o sea, sencillamente si los toros son negativos, con 2 raspados consecutivos negativos sería suficiente, pero de aparecer toros positivos, deberíamos hacer o buscar 2 raspados consecutivos negativos después de haber eliminado el último toro positivo.